tardes y bienvenidos a un nuevo repaso semanal de la actividad en el Parlamento de Canarias. Comenzamos. En el Pleno, el presidente Clavijo ha vuelto a pedir unidad para tratar de sacar adelante el denominado Decreto Canarias, pero sigue sin convencer a la oposición. Su partido presentará una batería de medidas en todos los cabildos y ayuntamientos de las islas. El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino es nuestro invitado de esta semana. Entre otros asuntos, conoceremos sus propuestas para reducir las listas de espera en sanidad. Y escucharemos las demandas de quienes viven en zonas rurales. Piden mejoras encaminadas a evitar su despoblación. Todos los problemas que hay en las zonas urbanas, y ya se entiendan, de vivienda, de prestación de servicios, en los entornos rurales son los mismos pero agravados. Esta semana el Ejecutivo solicitará una reunión con la vicepresidenta Montero en busca del consenso para aprobar el denominado Decreto Canarias. Ese asunto ha estado muy presente en el Pleno de esta semana. El decreto Canarias, aprobado en el Consejo de Gobierno, ha centrado la sesión de control al presidente. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar el Gobierno de Canarias para que sea una realidad ese decreto? Goza ya de al menos 138, 139 votos a favor. Estamos hablando de reconocer cuestiones que estaban en los presupuestos generales del 2023, la Agenda Canaria o el Estatuto de Autonomía. Pero lo que hicieron ustedes ayer en el Consejo de Gobierno es renunciar al autogobierno en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, en renunciar al instrumento para defender nuestros derechos aquí y fuera de aquí. Espero que usted me aclare a mí después si el Gobierno de España ha decidido romper relaciones y ha dado por incumplida la Agenda Canaria. No se puede intentar traer los debates estériles y tóxicos de Madrid a esta Cámara. Y hago un llamamiento a las fuerzas políticas de la oposición que por favor se sienten. El decreto incluye medidas para reforzar el sistema energético de Canarias. Ninguna empresa va a instalarse en una región donde no tiene un sistema eléctrico eficiente, estable y denso. La situación es infinitamente mejor que la que era antes de que este Gobierno tomara posición. Y también plantea la creación de nuevas interconexiones aéreas para unir por avión las Islas Verdes. Si yo tuviera que ir a La Palma, pues tendría que ir a Tenerife. Consumiría 4 horas como mínimo. ¿Por qué no blindamos los derechos de los canarios para los próximos años? El PP denuncia que el nuevo sistema de financiación propuesto por el Estado perjudicará a Canarias. Es lesnable que ese ministro canario, el señor Ángel Víctor Torres, no apriete y presione al señor Sánchez como sí hacía con funcionarios aquí en Canarias. Defenderemos desde este Gobierno que Canarias tenga la financiación justa que se merece, que no somos ni más, pero tampoco somos menos que ningunos otros territorios. Y Nueva Canarias culpa al Gobierno de la escasa ejecución de los fondos europeos. Canarias tendrá que devolver probablemente más de 500 millones de euros con los intereses de demora. Si ese dinero no lo hubiese centralizado Moncloa, lo hubiese repartido tarde y mal y con criterios políticos, realmente los fondos hubiesen llegado antes, hubiésemos tenido más tiempo. Por cierto que Coalición Canaria presentará una batería de iniciativas en todas las corporaciones locales, instando al Estado a aprobar ese documento. El secretario de Organización, David Toledo, ha condenado el rechazo de la oposición, a quienes pide que se sumen al acuerdo. Tiene el respaldo de la FECAN, que es donde están los municipios de Canarias. Tiene el respaldo de la FECAI, donde están los cabildos. Tiene el respaldo del Consejo Asesor del Presidente, que es donde están los sindicatos y la patronal. Es algo que va mucho más allá de un partido político en concreto, sino que es un decreto que recoge el sentir de toda la sociedad canaria. El decreto Canarias y la sanidad de las islas han sido dos de los temas abordados en nuestra entrevista de esta semana. Charlamos con Miguel Ángel Pérez del Pino. Señor Pérez del Pino, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, sé que no es usted muy... Es más bien reacio que le trate de usted, pero bueno, yo creo que... Te puedes tratar tú sin ningún problema. Bueno,
tendemos a hacerlo con todo. Quiero empezar preguntándole por el pleno de esta semana. Ha habido sesión plenaria, han sido muchos los asuntos que se han abordado, como suele ser habitual, pero quiero empezar por ese documento, ese decreto Canarias que defiende el Ejecutivo, que considera fundamental para este archipiélago, para los derechos de la ciudadanía. Ustedes no lo ven de la misma manera, de hecho pues se han apartado de ese trabajo con los grupos parlamentarios, han preferido mantenerse al margen, no están de acuerdo. Cuéntenos por qué. Mire, yo al Gobierno de Canarias le pido una actuación con rigor, una actuación con diálogo y sobre todo una actuación con competencia sobre el autogobierno. Lo que no se puede hacer es plantear un documento que es prácticamente unilateral del Gobierno, aprobarlo en un Consejo de Gobierno sin tener competencia para ello, para entregárselo al Gobierno de España. Hemos hablado en muchas ocasiones, Coalición Canaria, incluso Partido Popular dentro del Gobierno de Canarias y el Partido Socialista a nivel nacional, en cómo plantear esa famosa Agenda Canaria. La Agenda Canaria nos interesa a todos los canarios, pero tiene que ser algo que sea competencial de Canarias. Defendemos el autogobierno. Usted se podría imaginar que un cabildo, como el de Gran Canaria o el de Tenerife, preparara un decreto y se lo entregara al Gobierno para que ejecutase las competencias de ese cabildo. Parece extraño, ¿no? El Gobierno de Canarias lleva en los últimos 3 años sin ejecutar prácticamente 2.400 millones de euros de presupuesto propio. Y lo que está pidiendo al Gobierno de España es que ejecute sus propias competencias en la mayoría de los casos. Porque lo que se ha pactado y se ha ejecutado. La relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias ha sido fructífera en los últimos años. Pero entendemos que hay un efecto competencial importante. El Gobierno de Canarias tiene que ser suficientemente maduro para asumir sus competencias y también para saber que las soluciones se mantienen con diálogo, no se mantienen de forma prácticamente unilateral e imponiendo asuntos que administrativamente hablando no le corresponden al Gobierno de Canarias. ¿Cuáles destacaría usted, por ejemplo? Por ejemplo, en materia de sanidad. Hay un efecto en sanidad, hay un efecto en vivienda, hay un efecto en carreteras. Es decir, hemos pactado hace unos meses digamos aprobado una adenda de prórroga del convenio de carreteras donde no se ha incorporado crédito nuevo ni solicitado por parte del Gobierno de Canarias porque se entendía que no habían ejecutado lo que había pendiente hasta el final de ese convenio, y resulta que en este decreto del gobierno, del famoso decreto Canarias, que es el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, aparecen partidas de carreteras. Es decir, hace unos meses no había necesidad y ahora sí. No entendemos la reacción que tiene el Gobierno de Canarias a la hora de querer confrontar con el Gobierno de España, porque ciertamente nuestra relación es bastante fructífera en las relaciones habituales. ¿Qué cree que va a pasar con todo eso? ¿Cuál cree que va a ser el desenlace? Decía el presidente Clavijo que la semana que viene se va a intentar plantear una reunión con la vicepresidenta Montero para iniciar también esas negociaciones en el marco del Gobierno Central, en el marco del Congreso de los Diputados. ¿Qué recorrido considera usted que va a tener? Yo estoy seguro que las reuniones que pueda haber a nivel Canarias y Estado van a ser igualmente fructíferas, pero tienen que ser unas reuniones con diálogo y tiene que ser evidentemente en aquel marco en donde el Gobierno de Canarias asuma su responsabilidad, al igual que lo hace el Gobierno de España. Nosotros no nos oponemos en ningún caso a que vengan mejoras para Canarias, todo lo contrario. Todo lo que venga, bienvenido será. Pero lo que no puede pasar es que solo sea bueno lo que propone Coalición Canaria y bajo el efecto de la fuerza de sus competencias. Es decir, si el Gobierno de Canarias invirtiera en lo que tiene que invertir en residencias para personas mayores, en hospitales, en carreteras, son sus competencias. Tienen 2.400 millones sin ejecutar de los últimos 2 ejercicios. Veremos ahora, cuando el cierre de 2025, cuánto queda pendiente del presupuesto anterior. Pero parece ilógico que el Gobierno de Canarias pretenda usurpar espacio competencial al Gobierno de España para que las propias competencias de Canarias las ejecute el Estado. Eso no es autogobierno. ¿Y esa negativa a sentarse es definitiva o hay margen para...? Nosotros nunca nos hemos negado a dialogar con nadie, todo lo contrario. De lo que estamos en contra es de la imposición. Es decir, lo que no puede ser es que se nos trate de imponer un relato que en nada corresponde con la realidad de los canarios y las canarias. Siempre nos hemos sentado a negociar con todos los agentes que hay en el sector político y social, pero, insisto, diálogo, no imposición, y por supuesto con la madurez suficiente y con la responsabilidad suficiente para ejecutar cada uno nuestras responsabilidades. Decía el presidente Clavijo en este pleno que si cada uno ejecutara sus responsabilidades, los canarios estaríamos mejor, y es verdad, pero él tiene que ejecutar las suyas, su gobierno tiene que ejecutar sus propias responsabilidades. Usted es portavoz en materia sanitaria en el Grupo Socialista. Esta semana también confrontaba con la consejera de Sanidad, con doña Esther Monzón. Hablaba sobre esas listas de espera que ella planteaba hace algunos días. No está del todo de acuerdo con esas cifras que se han dado a conocer. ¿No le gustan? ¿Cree que no son del todo transparentes? ¿No son ciertas? ¿Por qué? No, no es que no sean ciertas. El tema es que se trata de distorsionar la realidad.
Las cifras son fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad. Cuando uno las analiza, de lo que se da cuenta es de que hay una distorsión muy clara utilizando en la lista de espera quirúrgica el Hospital Universitario de Canarias y en la lista de espera de consultas las cifras del Hospital Dr. Negrín. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque hay momentos en la propia cocción de los datos donde se aprovecha una pequeña distorsión para que parezca otra cosa. Es decir, todo lo que venga bien a la sanidad será bienvenido por el Partido Socialista. Lo que no nos parece de recibo es que se venda un relato que nada tiene que ver con la realidad. Los pacientes esperan más en los hospitales, más tiempo para recibir una cita, más tiempo para que se le hagan sus pruebas y, por tanto, más tiempo para ser intervenidos. Cuando la consejera habla de que los pacientes de más de 6 meses son los que primero atienden, es cierto, lo están haciendo. Y justamente por eso baja la demora. Pero eso no significa que se haya incrementado la capacidad asistencial. No tenemos más quirófanos, no tenemos más médicos, no tenemos más equipamiento. ¿Cómo vamos más rápido? No es cierto. O sea, lo que habría que hacer es implementar medidas claras para fomentar la sanidad pública. En teoría, según los datos que daba ella, han salido pues de 31.800 a algo más de 31.000, son las cifras que hay en estos momentos. Puede ser, quizás, pregunto, no lo sé, porque haya pacientes que han salido del sistema público y se han ido, por ejemplo, a la sanidad privada. No, en absoluto. Dos aspectos. Primero, cuando un paciente va a un hospital concertado, derivado por la sanidad pública, no puede salir de la lista de espera hasta que regrese. Por lo tanto, no sale de esa cifra. No, me refiero si se fuera a la privada, directamente por su cuenta. No, tampoco saldría. Tendría que darle de baja directamente la admisión del hospital. Y además en este tema hay un elemento importante, y es que el Partido Socialista nunca se ha negado a la sanidad concertada. Nosotros no tenemos ningún problema con la sanidad concertada. El problema que tenemos es cuando se priva de implementar medidas en la sanidad pública a costa de favorecer a la privada. La inversión pública tiene que hacerse en la sanidad pública. Y cuando hay un pico y necesitamos de asistencia privada, pues evidentemente habrá que usarla. Lo que no se puede hacer es pagar continuamente a la privada para que crezca, mientras quitamos recursos de la pública en el funcionamiento normal. Porque le puedo asegurar que los tratamientos de alto coste no se implementan en la privada. ¿Y está ocurriendo en estos momentos? Absolutamente. Se ha multiplicado prácticamente por 3,5 veces el coste de la concertada en el último año. Estamos pagando más de 300 millones de euros a la concertada desde que Coalición Canaria maneja la sanidad desde el año 2023, cuando se pagaba en el año 2023 98. Por lo tanto, en ese incremento que aparece ficticiamente, porque si usted mira el presupuesto en su versión inicial, no verá este dato, lo verá siempre en el cierre del presupuesto. La consejera no hace frente a ese comentario. Yo creo que hay que ser transparente con la información. Y si requerimos de la privada, pues habrá que usarla. Pero no puede ser a costa exclusivamente de no invertir fondos en la sanidad pública. ¿Qué medidas pondría usted en marcha o cree que se deberían poner en marcha para agilizar esos tiempos de espera, para que haya menos personas en lista de espera? Al final la sanidad es la columna vertebral, ¿no? Lo que preocupa prácticamente a toda la ciudadanía, todos hacemos uso de ella. Exactamente, todos vamos a pasar en algún momento por un hospital público. Mira, en primer lugar, hay que reequilibrar los salarios para que los médicos puedan quedarse en Canarias. Médicos, enfermeros, auxiliares, todo sector, pero especialmente el sector facultativo, los médicos. Tenemos un compromiso, y lo tuvimos durante la legislatura de Ángel Víctor Torres, de incrementar los salarios a la media de los 5 más altos del Estado. Porque necesitamos que los médicos se queden en Canarias. Ese es el primer punto. El segundo, Gran Canaria y Tenerife especialmente necesitan de más recursos físicos, sanitarios, para poder atender a los pacientes. 2 hospitales nuevos serían necesarios. Estamos continuamente hablando de los hospitales del norte y del sur de Tenerife, que ciertamente no son hospitales, se llaman así, pero son centros de atención especializada. Pero hace falta implementar nuevos hospitales. Sin más quirófanos, sin más maquinaria tecnológica y sin más médicos, es imposible atender a más población. ¿Se refiere a un hospital en Gran Canaria y uno en Tenerife? Nuevo, adicional. Porque si ves el envejecimiento de la población, si te das cuenta de que cada vez necesitaremos más servicios en los hospitales y también más atención sociosanitaria, necesitamos hacer una inversión fuerte en sanidad y en servicios sociales. Si no planteamos esa evolución para los próximos años, nos va a comer el tigre, nunca mejor dicho. Claro, porque al final nuestras singularidades desde el punto de vista geográfico, el ser 8 islas, la dispersión de la población, pues hace, claro, que no seamos como la península, que uno se va al pueblo de al lado y pueden atenderle, ¿no? Aquí es más complicado. ¿Esto se entiende a la hora de asignar el dinero que llega desde el Estado a las islas? El Estado comprende perfectamente la necesidad de Canarias, tanto es así que nunca en la historia de Canarias ha habido tanta incorporación de capital por parte del Estado en materia sanitaria. La Consejería de Sanidad del 2023 a hoy ha crecido más de 1.500 millones de euros. Es decir, en 3 años el Estado ha incorporado más de 1.500 millones de euros.
en la sanidad pública canaria. Sanidad a día de hoy maneja casi 4.900 millones de euros anuales. Y claro, uno se lo plantea y dice, ¿y en qué mejora la sanidad todo esto? El problema es que los recursos no están bien colocados. El problema es que no estamos haciendo efecto en aquellas partes que son el personal y las infraestructuras que realmente necesitamos. Porque hay que mantener las infraestructuras, pero también hay que construir nuevas. Porque hay que incorporar nuevos profesionales, pero hay que pagarles bien. Porque si no, no estarán disponibles para la sanidad pública. Y todo esto tiene unas necesidades que evidentemente hay que estudiar y plantear, y debatir y dialogar. Pero lo que no se puede hacer es intentar que todos esos fondos acaben en manos que no corresponden. Yo le decía a la señora consejera en este pleno que lo único que ha mejorado la sanidad desde que ella gobierna son las cuentas de resultados de la sanidad privada. Porque no hay ningún dato favorable real que diga que la sanidad va mejor. Ella habla de tendencia, ella habla de demora, ella habla de mediana, ella habla de estadística que desde mi punto de vista no comprende. Y no comprende porque la forma de afrontar la evolución de la sanidad no puede ser mirar una línea. Hay que pisar los hospitales, hay que ver cómo están los pacientes. Había dudas el otro día también en comisión acerca de esa cifra de pacientes que con el alta hospitalaria permanecen todavía en los centros. Hace unos meses eran unos 500, pero llegamos a escuchar por parte pues, de algunos diputados, hablaban de 1.200. ¿Hay una cifra clara ya, oficial? Son 1.147. Te digo esta cifra porque ante una pregunta realizada a la Dirección General de Programas Asistenciales nos responden a ella. Nos responden claramente a ella. Es decir, que se ha duplicado en los últimos meses. Se ha duplicado en los últimos 3 años. Pero ¿qué ocurre? Que ya no solo los tenemos en la pública, sino que al no tener capacidad para albergar más camas, los están derivando a la concertada. Es evidente que no podemos dejar a los canarios y a las canarias sin atención, porque son personas vulnerables. Pero el Gobierno rechazó en el año 2023 el uso de un mecanismo intermedio que propuso el Gobierno de Ángel Víctor Torres para tener una infraestructura certificada por el Gobierno de Canarias, certificada por la Consejería de Sanidad, a los pacientes que ya no requieren estar en un hospital, pero sí requieren una atención sanitaria permanente. No requieren estar en una cama hospitalaria, se pueden mover, pueden actuar en su normal, en su autonomía, pero no tienen que ocupar una cama hospitalaria, y fue rechazado por el Gobierno del señor Clavijo. Y fue rechazado porque los alcaldes, en este caso una alcaldesa en Gran Canaria, impidió que se mantuviese una infraestructura turística para uso sanitario. Cuando nos planteamos que lo importante es la sanidad de nuestra gente, no podemos estar pensando en la imagen del municipio en función de lo que tú quieres o no quieres. Al final, todas estas personas, si estuviesen fuera de la sanidad, en recursos sociosanitarios, temporales o definitivos, tendríamos 1.200 camas más en Canarias para atender pacientes de la lista de espera que ¿Se ha llegado a plantear eso con los municipios por parte de, por ejemplo, de su partido? ¿Habría más o menos disposición, por ejemplo, a través de la FECAM? Fíjate que en el gobierno anterior, el gobierno socialista anterior, se plantea un recurso, hay un decreto del gobierno firmado por el consejero Blas Trujillo y por la consejera Noemí Santana en ese momento, para entre servicios sociales o derechos sociales en ese momento y sanidad, atender a estos pacientes de esta manera. Y ha sido rechazado. En infraestructuras hoteleras, turísticas. Claro, que además estén certificadas. Porque lo importante no es meter a los pacientes en un hotel, no se trata de eso. Se trata de que se les pueda atender sociosanitariamente en una infraestructura donde tengan calidad de vida. Claro, si pensamos en esto y pensamos en que el Gobierno de Canarias no tiene la capacidad de abordar nuevas infraestructuras sanitarias en el corto plazo, ni los cabildos, que llevamos desde el año 2017 con el plan de infraestructuras sociosanitarias en marcha, y te das cuenta de que el Gobierno, su única alternativa es decir que no a todo y plantear una estrategia el 27 de diciembre del año 23. La anuncian presidente del Gobierno de Canarias y las 2 consejeras de cada rama. Y todavía a día de hoy no hay nada. Te das cuenta de que el efecto es que los pacientes esperen y los canarios y las canarias no pueden estar esperando. Se nos consume la vida. Tenemos que tomar decisiones. Bueno, pues nosotros que nos quedamos sin tiempo, pero es un tema sin duda que debe generar mucho debate para tratar de poner soluciones sobre la mesa. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Miguel Ángel Pérez del Pino, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Hablamos de vivienda porque a partir de ahora las que adjudique el Gobierno de Canarias no se asignarán por sorteo como se venía haciendo desde 2007. El nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo recoge criterios objetivos como las mayores necesidades económicas o si existe o no discapacidad. También se primará a quienes vivan aquí en el archipiélago.
Criterios objetivos, rigurosos, que permitieran baremar y, por tanto, destinar las viviendas públicas a aquellas familias, a aquellas personas que más lo necesitaban de verdad. Y eso es lo que hemos planteado, y también hemos incorporado priorizar a la gente que vive en Canarias. La vivienda pública la queremos priorizar para la gente de aquí. Nueva Canarias denuncia que el Ejecutivo Regional no ha contado con las universidades públicas para la nueva ley de ciencia que se tramita en el Parlamento. Han presentado 23 enmiendas a ese proyecto de ley. En esta ley debe aparecer un título propio donde esté en el centro de la misma las universidades canarias. Son ellas las que generan doctores y doctoras y son ellas las que sostienen una muy buena parte de la transferencia del conocimiento, como decía antes. En la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria se ha hablado de la nueva etapa del ente público tras la incorporación de César Toledo como administrador general. Toledo se ha referido a los buenos resultados de audiencia, que aumentó un punto el año pasado y que deja récord de espectadores en este arranque de 2026. Con una batería de preguntas del Grupo Socialista. Queremos conocer su opinión sobre el proyecto de ley de la Radio Televisión Canaria, que ya está en esta casa. Empezaba una comisión cuyo objetivo era sondear al administrador general sobre sus propósitos. Los propósitos al frente de la dirección de Radio Televisión Canaria son desde luego muy ilusionantes a la vista de los buenos resultados de audiencia. Ha hecho usted un ejercicio de pregúnteme lo que quiera, que yo contesto lo que me da la gana. Yo no le he preguntado por las audiencias, señor Toledo. Tras este primer encontronazo volvían a preguntar, pero por las horas de información. Estamos altamente preocupados porque se reducen. Tenemos escasos recursos, estamos intentando recomponerlos. Fue una propuesta que hizo el propio programa y a la que yo no tuve absolutamente nada que objetar. Vox quiso saber cómo se garantizará la independencia en la nueva ley audiovisual. ¿De qué manera se va a garantizar con este proyecto de ley si desaparecen por completo los consejos informativos? El nuevo marco normativo podría introducir una serie de mecanismos orientados a reforzar la independencia editorial. En algún momento me pareció entender que cree que se podrían introducir mecanismos para la mejora, pero la verdad es que no ha hecho referencia a ninguno. Y los recientes cambios en el organigrama centraron los cuestionamientos nacionalistas. Me gustaría que explicara cómo está diseñada la estructura organizativa de Radio Televisión Canaria a medio plazo. Todos los puestos directivos han sido cubiertos con profesionales de la propia plantilla. Unos nombramientos que, insistió, son provisionales hasta que la nueva ley dicte cómo deben hacerse. Y esta semana también los representantes de los trabajadores de Televisión Canaria han defendido en comisión las enmiendas a la nueva ley del sector audiovisual. Piden la creación de un consejo de informativos que evite posibles injerencias políticas y reclaman que el servicio se preste con personal propio que despeje la posibilidad de una externalización. Consejo de Informativos para nosotros es la única opción conocida de contrapeso al control en la línea editorial que un gobierno pretenda ejercer en un momento dado. De lo que se trata es de proteger la esencia del modelo de gestión directa y de evitar que bajo fórmulas indirectas se desdibuje la naturaleza pública del servicio. Y nadie puede decir en esta ley que hay algo que sea político. Lo que hay es una defensa del servicio público puro y duro. De los 88 municipios que existen en Canarias, 47 tienen menos de 10.000 habitantes. Las zonas rurales afrontan el reto de retener a su población para mantener su motor económico y social. Para eso demandan más apoyo institucional. Es el asunto que abordamos esta semana en la sección Buscamos Respuestas. La despoblación y el envejecimiento son dos de los principales problemas que deben abordar las zonas rurales. Además, deben afrontar la falta de servicios para los vecinos. Necesitan una mejor conexión a Internet y también una mayor movilidad. Son territorios vulnerables, pero que constituyen paisaje y patrimonio. ¿Cómo frenar el abandono y proteger su idiosincrasia? Hoy viene al Parlamento en busca de respuestas Miguel López. Con una trayectoria vinculada al campo y la ganadería, lleva décadas promoviendo la calidad de vida en los entornos rurales. Preside el Grupo de Acción Rural de Tenerife y la Federación Canaria de Desarrollo Rural. Buenos días, Miguel. Muy buenos días. Bienvenido al Parlamento. Vamos a aprovechar esta visita para que nos digas qué necesitan las zonas rurales de Canarias. Ante todo, necesitan respeto, necesitan cariño, necesitan sensibilidad y atender su realidad específica. Todos los problemas
que hay en las zonas urbanas, y ya se entiendan de vivienda, de prestación de servicios, en los entornos rurales son los mismos pero agravados. Uno de los objetivos del Gobierno de Canarias de esta legislatura es centrar las políticas en los municipios reto demográficos de menos de 10.000 habitantes. Es fundamental tener un planeamiento adaptado. Uno de los primeros problemas para fijar población es la vivienda. El planeamiento te va a marcar el límite de poblacional, pero también te va a marcar los servicios que tienes que tener en ese municipio para dar dotaciones, espacio libre a todos esos habitantes. ¿Qué pasa con las políticas de desarrollo rural en Canarias a futuro? No hay asegurados fondos europeos, dependerán del criterio del gobierno estatal de turno. Es fundamental un programa específico propio para seguir desarrollando los programas de desarrollo rural. El propio Gobierno de Canarias, a través de esa conferencia de presidentes, se ha establecido la Estrategia Canaria de Reto Demográfico, un total de 46 medidas donde ya hay partidas económicas dentro del presupuesto de este año 2026. Por ejemplo, una de esas medidas es la Oficina Virtual de Apoyo a Municipios Reto Demográfico, que trata de ayudar a las oficinas técnicas de este tipo de municipios para que puedan desplegar todas sus políticas. Y que exista una vuelta al campo con calidad de vida, respetando las tradiciones, y que en esos entornos se creen oportunidades de desarrollo económico sostenible, que consideramos que es la mejor forma de cuidar y proteger un paisaje, que es necesario tenerlo así para seguir conservando uno de nuestros bienes estratégicos más preciados. Para conseguir eso necesitamos seguir avanzando en la actualización de la ley del suelo, para que en ese tipo de municipios el planeamiento dé cobertura a esas nuevas iniciativas que ayude a fijar población y a desarrollar las actividades económicas del suelo rústico. De nada te vale tener una ley del suelo actualizada si no tienes tu planeamiento actualizado. Por eso tenemos una línea específica para municipios reto demográfico, para que tengan realmente ese planeamiento adaptado y sea el territorio causa de oportunidad en esos municipios. Los vecinos de las zonas rurales piden que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones. Reivindican que su conocimiento y experiencia resultan claves para conocer la realidad local y las necesidades del entorno. Y más asuntos, porque la menopausia ha centrado uno de los debates más destacados de la semana en la Cámara y en el Parlamento. En una jornada organizada por la Asociación Más Mujer Canarias se ha puesto de relieve que la mayoría de mujeres en esta etapa de la vida no reciben la atención adecuada. Solo 1 de cada 10 recibe el asesoramiento y tratamiento necesarios, y también hemos sabido que los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres de esta edad. Este proceso biológico natural, complejo pero natural, que sufrimos todas las mujeres, es un proceso silencioso. Es un proceso silencioso y sufrido en soledad. Sí, es cierto que en menopausia el riesgo cardiovascular es la principal causa de muerte en mujeres, no el cáncer de mama. Pero vamos a hacer algo, vamos a cuidar tu salud desde ya. Llegamos al final y nos marchamos con el rincón favorito de nuestro invitado de esta semana. La playa de las Canteras y especialmente la zona de Playa Chica. Me recuerda mucho a mi infancia, me recuerda mucho a mi abuela, me recuerda mucho a los amigos del colegio. Con ese sol que ilumina las canteras, es un sitio emblemático de las Palmas de Gran Canaria y creo que es un lugar pues fantástico para vivir y para disfrutar. Pues con esa joya de las Palmas de Gran Canaria nos marchamos hoy. Recuerden que se quedan ahora con el informativo y nosotros que les esperamos de nuevo el próximo domingo. Adiós.